Tras el mortal ataque en Washington, el presidente Trump busca activar una ley para imponer nuevas y duras restricciones migratorias sin necesidad de aprobación del Congreso. El envío de remesas bajo la lupa del Departamento del Tesoro, transacciones de más de $2,000 serán marcadas como sospechosas e incluso podrían ser incautadas. Se eleva la tensión en el Caribe. La Casa Blanca confirma y defiende la legalidad de un segundo ataque en contra de un presunto narcobote para rematar a 2 sobrevivientes. Como empate técnico, así describe la autoridad electoral de Honduras los resultados de las elecciones presidenciales que dieron un giro a la derecha. La Organización Mundial de la Salud abre la puerta al uso de medicamentos contra la obesidad como Ozempic y Wegovy, pero lo hacen con algunas reservas. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Con el anuncio de la Secretaría de Seguridad Nacional que recomendó al presidente Donald Trump imponer una prohibición total de viaje a países que, según ella, la secretaria, envían inmigrantes peligrosos a Estados Unidos. En un mensaje incendiario en sus redes sociales, Noem calificó a ciertos migrantes como, y cito, asesinos y parásitos, y los acusó de amenazar la seguridad pública y de drenar recursos destinados a los estadounidenses. Y es que tras el ataque en Washington, D.C., que dejó a una soldado muerta, la administración Trump ha endurecido aún más su política migratoria, amparándose en la ley 212F, que permite al presidente suspender la entrada de extranjeros si considera que afecta a los intereses del país. Fernando Mejía nos tiene el reporte y las reacciones. Como consecuencia del ataque en donde un miembro de la Guardia Nacional murió y uno fue gravemente herido, el presidente Trump intenta, bajo decreto presidencial, invocar una vez más la sección de una ley, la 212F, que le permitiría aumentar las restricciones a la inmigración sin que el Congreso, el único que lo puede detener, pueda hacer algo. Esta ley le da poderes especiales al presidente que, en caso que él considere que es un peligro para la seguridad nacional, él puede parar la entrada de personas o hasta de grupos completos de una nación. Básicamente, el presidente Trump podrá suspender la entrada de extranjeros o imponer condiciones de entrada que él considere apropiadas. Él y solo él podrá decidir quién entra y quién no entra a Estados Unidos basado en sus puntos de vista e incluso que estas políticas se promulguen de manera permanente. Pero tienes un montón de gente viviendo con visas que se han vencido y aparentemente no hay ningún sistema para hacerle seguimiento a esto, que a mí me parece es una cosa súper peligrosa desde el punto de vista de seguridad nacional. El crimen en Washington, según muchos, fue perpetuado por un ciudadano afgano. Trump utilizó ese suceso y fue más allá e incluyó una lista de 19 países a los cuales se les quiere negar la entrada. Basado en lo que pasó en Washington, D.C., que si eso merita que pueda excluir o perjudicar la inmigración de miembros de 19 países cuando en verdad no se ha justificado. Hace unos días Trump dijo que detendría permanentemente la inmigración de las personas del denominado tercer mundo. Incluso en pleno Día de Acción de Gracias, en su mensaje dijo que aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa, que no van a estar aquí por mucho tiempo. Ese es su estilo, esa es su manera de ser. Obviamente él se conecta con mucha gente cuando habla de esa manera, porque mucha gente está de acuerdo con él. Como todos los decretos presidenciales del pasado, según expertos, se espera que el de la 212F, no sea la excepción y reciba varias demandas en su contra. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. La administración Trump realizó una compra millonaria que contradice su política comercial del llamado America First. El Departamento de Seguridad Nacional pagó $7 millones por 20 vehículos blindados contra bombas y para tener balas de calibre 50. Sin embargo, no fueron adquiridos de un fabricante estadounidense, sino de una compañía canadiense con base en Ontario, la misma provincia que transmitió un anuncio televisivo contra los aranceles que enfureció al presidente Trump en su momento. Y el Departamento del Tesoro anunció nuevas reglas para vigilar los envíos de dinero al extranjero. Ahora los negocios de servicios monetarios deberán reportar como sospechosas las transferencias mayores a $2,000 enviadas por personas sin estatus legal. Rubén Pereira nos explica. Las nuevas reglas del Departamento del Tesoro buscan impedir que dinero obtenido de manera ilícita o irregular circule por el sistema financiero estadounidense. Pero para quienes viven aquí y envían apoyo a México y otros países, la noticia ya genera preocupación. Ahora tendrás que verificar bajo talones de cheque
y hacer un proceso más largo para poder justificar tus gastos, ingresos y de todo, ¿verdad? El año pasado, México recibió más de 64.700 millones de dólares en remesas, la mayoría enviadas desde Estados Unidos. Economistas señalan que aunque estos envíos suelen ser completamente legales, el simple hecho de activar una notificación financiera puede generar incertidumbre, especialmente entre personas con estatus vulnerable. La situación no es que te van a quitar el dinero, es que van a mandar notificación de tu dinero y que todavía falta que se aclare qué se va a hacer cuando se notifique. Entonces, el proceso va a ser largo. Mientras el gobierno impulsa esta medida con la intención de frenar dinero ilícito, organizaciones comunitarias advierten que podría afectar a familias que dependen de las remesas. Activistas aseguran que la falta de claridad sobre lo que ocurre después de una notificación mantiene en alerta a quienes dependen de estos envíos para sostener a sus familias. ¿Quiénes son los afectados? Los niños, los padres de familia, los ancianos, los que reciben dinero para medicinas, para alimentos. Esa medida va directamente a perjudicar familias hispanas en sus alimentos, medicinas y sobre todo los estudios de los niños. Pero señala que aún con las nuevas reglas, los inmigrantes seguirán buscando maneras de apoyar a sus familias. Pienso que algunos van a buscar alguna otra manera de hacerlo sin necesidad de justificarlo, a mandar cantidades más pequeñas tal vez, o hacerlo mediante visitas a México, entradas y salidas en cash. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Este lunes la Casa Blanca confirmó que el secretario de Guerra Pete Hegseth autorizó un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, luego de un explosivo reporte del Washington Post que asegura que ordenó, y cito, matar a todos a bordo. La secretaria de Defensa Carolyn Leavitt justificó la acción. Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct these kinetic strikes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated. And I would just add one more point to remind the American public why these lethal strikes are taking place. Because this administration has designated these narco-terrorists as foreign terrorist organizations. Este segundo golpe, ejecutado por el almirante Frank Bradley, habría terminado con la vida de dos sobrevivientes que se aferraban a la embarcación en llamas. Legisladores de ambos partidos ahora cuestionan la legalidad de los ataques que ya suman más de 80 muertos. Y mientras tanto, la presión sobre Nicolás Maduro aumenta. Estados Unidos prohibió vuelos sobre Venezuela, mientras que el presidente Trump se reúne esta noche con su gabinete de seguridad para analizar opciones contra el régimen de Maduro. Alfredo Miranda nos tiene el informe. Más de 300.000 venezolanos. La presión sobre el gobernante venezolano se acentúa tras la prohibición unilateral del gobierno de Estados Unidos de vuelos sobre el espacio aéreo venezolano. A esto se suma una llamada entre Trump y Maduro que, según el Miami Herald, habría transmitido un mensaje contundente al dictador venezolano. Puedes salvarte a ti mismo y a tus seres queridos, pero debes abandonar el país ahora. Opción que Maduro habría rechazado. Maduro no puede irse por su cuenta. Maduro está imbricado como la cabeza visible de un entramado de estados, de mafias, de carteles. Ellos saben que si esa cabeza visible se pierde, se va a caer. Un entramado que es muy difícil volver a amar. Maduro habría propuesto dejar el ejército al frente de la conducción de su país y bajo su mando, propuesta que habría sido rechazada por Washington. Horas después, Maduro hizo un llamado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, denunciando que la verdadera intención de Trump sería apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Está bien, alguna excusa hay que dar, pero es absolutamente ridículo pensar que Estados Unidos va a hacer una movilización de este tamaño para quedarse con el petróleo de Venezuela. Lo que sí es verdad, Alfredo, y esto hay que decirlo, esto es un asunto contra el crimen organizado. Existen crecientes indicios de que la administración Trump está preparando una fase más agresiva de operaciones contra el llamado Cártel de los Soles de Venezuela, que según Washington está liderado por Maduro. Pese a la movilización militar en el Caribe y las medidas de presión contra el régimen de Maduro, analistas descartan la posibilidad de una invasión a Venezuela. No creo que vaya a haber un avance de tropas dentro de Venezuela. Lo que sí es muy probable que haya es lo que hemos llamado los ataques quirúrgicos. O sea, va a bombardear depósitos de droga, pistas clandestinas que en Venezuela hay un montón, algún elemento militar que haya sido puesto a disposición
los carteles de la droga. La administración Trump tiene prevista una reunión con el equipo de seguridad nacional para definir la estrategia sobre Venezuela. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las amenazas estadounidenses de una forma muy peculiar. No a la guerra loca. No crazy girl, no. ¿Cómo se dice en inglés? Maduro se mostró bailando durante una marcha para juramentar nuevas organizaciones comunitarias, usando un remix con sus palabras en inglés, haciendo un llamado para que el conflicto con Washington no siga escalando. Por cierto, no es la primera vez que Maduro utiliza este tema musical para pedir la paz. Pasamos a información desde Honduras, donde se alarga la incertidumbre sobre quién será el ganador de la presidencia de ese país. El Consejo Nacional Electoral describió la contienda como un empate técnico porque el candidato Nasri Tito Asfura del Partido Nacional de Derecha tiene el 39.91% de los votos y el presentador de televisión Salvador Nasrallah del centrista Partido Liberal suma 39.89%. Esto cuando ya se han contado casi el 60% de los votos. La diferencia es de poco más de 500 votos. Una pausa comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Siguen investigando el mortal tiroteo en una fiesta de cumpleaños de una niña de 2 años en Stockton, en el estado de California. Y la esposa del Chapo revela íntimos detalles de su vida con el narcotraficante en un documental al recién estrenado. Detalles, imágenes al regresar. Una familia se preparaba para cortar el pastel en la fiesta de cumpleaños de una niña de 2 años cuando comenzaron los disparos dentro de un salón de banquetes. El ataque ocurrió este fin de semana en Stockton, California. 3 niños de 8, 9 y 14 años y un joven de 21 años murieron en el lugar, donde había reunidas por lo menos 100 personas. Los detectives creen que pudo haber más atacantes de los que aún se desconoce cualquier tipo de información. Y a medida que una poderosa tormenta invernal avanza por el medio oeste, los conductores en las autopistas están sufriendo los estragos. En Indiana se registró un choque múltiple que involucró por lo menos 45 vehículos en la Interestatal 70, mientras que en Missouri las intensas nevadas están colapsando las carreteras y es que gran parte del país se encuentra en emergencia por una oleada de temperaturas extremas. Ángela González desde Nueva York nos tiene el siguiente reportaje. Inició diciembre con un estallido de nieve por un ciclón bomba que se desplaza desde el centro del país hacia el noreste y que ya deja incontables accidentes en las carreteras, como en Iowa, donde los equipos de emergencia trabajan día y noche para rescatar vehículos atascados, camiones que se salieron de las autopistas y socorrer a docenas de heridos. Y en Des Moines, un avión se salió de la pista. En Indiana, un choque múltiple dejó a conductores atrapados en la nieve. La nevada con vientos gélidos de rápida propagación llegará este martes al área de Nueva York, donde sus residentes ya se preparan para enfrentar lo peor. Prepararnos, tener linterna para usarnos, velones, agua y comida suficiente por una semana, porque uno no sabe lo que pueda pasar. Las alertas meteorológicas se han extendido para 30 estados y para 70 millones de personas en el país, y en algunas localidades como Maine y New Hampshire podrían caer hasta 6 pulgadas de nieve. Pero es el hielo que congela los caminos y los hace resbalosos, lo que ofrece peligros para conductores y trabajadores a la intemperie. Sí, he chocado también, he tenido accidentes, pero leve con el hielo. Ya llevo 3 heladas aquí y ha sido fatal. Y gracias a Dios no me ha pasado nada, pero sí es bastante riesgoso trabajar en el clima así. El mal tiempo que se suma a la nieve acumulada que dejó la tormenta de Acción de Gracias ha causado caos en los aeropuertos principales como el de Chicago, que ya deja miles de vuelos cancelados. Diciembre marca el inicio del invierno meteorológico y según pronósticos el frío persistente verá temperaturas récord al final de la semana, que aun cuando se disipe la nieve podría causar todavía más problemas en las carreteras. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Los viajeros domésticos en Estados Unidos que no cuentan con una Real ID deberán pagar $45 a partir del próximo 1 de febrero. La identificación actualizada ya es requerida desde el pasado mes de mayo y hasta ahora los pasajeros han podido viajar tras una revisión adicional y una advertencia. Quienes no tengan uno de esos 2 documentos van a recibir el cobro para que se pueda verificar su identidad a través del sistema alternativo conocido como Confirm ID.
Y la Administración de Alimentos y Medicamentos afirma que las vacunas contra el COVID-19 causaron la muerte de por lo menos 10 niños. Un memorándum de la agencia afirma que las muertes ocurrieron después y que como consecuencia de que los menores fueron inmunizados, aunque no menciona evidencia alguna para respaldar su conclusión. La Asociación Estadounidense de Pediatría advirtió que el memorándum podría hacer que los padres de familia no vacunen a sus hijos. Y la Organización Mundial de la Salud acaba de dar un fuerte respaldo a medicamentos como Ozempic y Wegovy al incluirlos en su lista de fármacos esenciales para tratar la obesidad. Pero, junto con ese apoyo, la organización también emitió algunas advertencias. Antonio Bielchi nos explica cuáles son estas advertencias. A través de este video, la Organización Mundial de la Salud ha dado su respaldo a los medicamentos conocidos como GLP-1, como Ozempic o Wegovy, utilizados para tratar la obesidad y ayudar a perder peso. Los ha incluido en su lista de medicamentos esenciales, destacando que pueden ampliar las herramientas de los médicos frente a una enfermedad que afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Allows healthcare providers to be better trained, for example, to receive other options in their menu of the toolkit to treat obesity. Este medicamento puede ser una gran diferencia para bajar lo que son problemas de corazón, azúcar y otros problemas más y evitar complicaciones en un futuro. Y ese respaldo internacional coincide con casos como el de Pedro, un residente de Miami de 55 años que sufrió 2 infartos. Su médico le advirtió que tenía que bajar de peso. Ahora, con estos medicamentos, ha logrado mejorar su diagnóstico. Hay que decirle a la gente que saquen un minuto de su tiempo, de su día, y lo inviertan en ellos mismos y le cambia la vida. Ese es mi consejo. Sin embargo, la OMS aclara que aún existen dudas sobre la eficacia a largo plazo y que no es una solución milagrosa. Los Ozempic y los GLP-1 no son una magia. Todo esto hay que complementarlo con ejercicio físico y alimentación saludable. Un consejo que ahora Pedro sigue al pie de la letra. Hay que moverse un poco más al día, 1 hora tan siquiera. Y eso es lo más importante, sobre todo en la alimentación también. Aquí las comidas saturadas en grasa afectan mucho la salud. Aún así, la OMS advierte que estos fármacos siguen siendo demasiado costosos. Su precio puede superar los $1.000 al mes. Desgraciadamente el costo y el manejo de este medicamento sigue siendo un problema porque desgraciadamente se calcula que para el 2030 solamente el 10% de las personas que lo necesitan van a poder tener acceso. La OMS recalca que todavía queda mucho por conocer sobre los efectos a largo plazo de estos medicamentos, por lo que pide cautela y seguimiento médico constante. Desde Miami, Florida, Antonio Bielchi, Noticias Estrella TV. En otro tema, este lunes, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, se declaró culpable en una corte federal de Illinois. El apodado como el Güero aceptó los cargos de narcotráfico y crimen organizado y también admitió que participó en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada García para llevarlo a Estados Unidos. Se prevé que se le reduzca la sentencia por haber colaborado con la justicia de Estados Unidos. I don't know, how this ends up. If he gets a 10-year sentence, it's still a lot of time for anybody to spend in prison. So, we'll see where it goes. It's certainly it's early, is what I would say. Guzmán López volverá a la corte el 1 de junio del año 2026 para una audiencia previa a su sentencia. Y la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán habla en un documental de su vida con el capo y luego de salir de la cárcel. Cuando yo lo conocí, y yo tenía 17 años, no me he referido a él nunca diciéndole el Chapo. Yo le decía mi amor. En la producción llamada Casada con el Chapo, Emma Coronel habla, estrenada en el canal Oxygen el pasado viernes. La ex reina de belleza que nació en California pero se crió en Durango, relata que conoció al Chapo a los 17 años al participar en un concurso de belleza. Alguien le dijo que un hombre muy importante quería bailar con ella y aseguró que no sabía quién era. Aunque el Chapo ya era buscado, iniciaron su relación que duró varios años pero nunca formalizada por la vía civil. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias a cierre de edición. Una familia disfrutaba de una cena de altura, pero el placentero momento se convirtió en asunto de vida o muerte. Una familia con 2 niños y un empleado quedaron atrapados a 120 pies de altura en una atracción conocida como Cena en las Alturas, esto en Kerala, India. La plataforma en donde estaban se detuvo por un fallo hidráulico. El incidente ocurrió durante la experiencia de 30 minutos en el restaurante suspendido en el aire.
Los bomberos tuvieron que escalar la estructura usando arneses, lograron rescatar a todos después de casi 4 horas de operación. Y un gran grupo de alces sorprendió a los vecinos de un barrio en Loveland, en Colorado. La enorme manada decidió tomar un descanso en los patios traseros de varias casas, ocupando cada rincón del lugar. Los animales también fueron vistos recientemente bloqueando una autopista y hasta forzando el cierre temporal de un campo de golf en la zona. Y varios presos en Luisiana disfrutaron por una noche un poco de libertad al reencontrarse con sus hijas. Los hombres pudieron abrazarlas después de meses y en algunos casos años, y luego bailaron para ellas. La organización anfitriona del evento, llamado Dios detrás de las rejas, quiso darles la oportunidad de restaurar los lazos familiares y curar heridas emocionales. Los reos fueron elegidos por su buena conducta. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.